tema con el que vamos a abrir el programa, el seguimiento que le estamos dando a nuestro fútbol, a la crisis que ha habido nuestro fútbol y a lo que ha sucedido desde ayer, sobre todo cuando conocimos ya la comunicación directa de FIFA, donde nos ha dicho, ok, comisión de regularización, y a partir de aquí comenzamos a tratar de arreglar nuestros propios problemas, porque ahí está, voy a poner la comisión, dice FIFA, ustedes se arreglan, tienen un año para hacerlo. Fin. Y es claro en lo que uno tiene que hacer. Así de fácil. Ahora, ¿qué de nuevo tenemos hasta esta altura? No tenemos absolutamente nada nuevo, ¿no? Esperando nada más la comunicación de FIFA. Sí. Después de lo que ha pasado ayer, y después de leer y releer la comunicación de FIFA, ¿qué es lo que más les sigue llamando la atención? ¿Han encontrado algo nuevo que les llame la atención? Yo no he encontrado nada nuevo, más que el comunicado que salió de la primera, que están agradecidos por la comunicación que tuvo FIFA. Eso es todo. Me llama la atención que seguimos sin saber nombres, seguimos sin saber cuál es el protocolo para el examen de idoneidad, seguimos sin saber cuándo vamos a empezar a ver esta comisión, cuándo va a empezar a actuar, cuándo vamos a tener fútbol. Sigo con las mismas dudas. De este lado, ¿ustedes encontraron algo nuevo? Yo solamente esa rumorología de 150 nombres que ya hemos oído en 150 ocasiones, o sea, muy parecido a las famosas vueltas de caballitos, que no sé qué, que sí, que salen los mismos nombres. Correcto, y siento que no son esas las personas que necesitamos. Por cierto, ya es oficial el parón de Firpo, ahora sí, ya de entrenamiento, y tiene cierta lógica desde el punto de vista, si nos podemos pensar que Firpo ni siquiera jugó un partido de local como para decir, mira, tuvimos una taquilla para defendernos, ¿verdad? Como una de las consecuencias. Y para los jugadores tienen que pagar autobús, los que no tienen carro, gasolina, comida. Así que ahora hay parón. O sea que, ¿cómo se movilizan? Es bien difícil. Yo sí quiero, gracias por confirmar lo de Firpo. Sí. Ayer teníamos entendido que quien pudiera, quien quisiera, ahora bueno, confirmamos entonces que Firpo se une a los equipos que han suspendido sus entrenamientos, así como el conjunto de Atlético Marte. Hay que releer el comunicado y la misiva de FIFA, porque hay cuestiones bastante interesantes en el pre, ¿sí? En el antes de lo que hay que hacer. Pónganle mucha atención a ustedes. Y yo pregunto, ¿esto se pudo haber evitado? Pregunto porque la FIFA deja clara en su misiva que fueron 5 avisos previos hacia el INDES de que no tenía que haber injerencia, dejando claro también hacia el INDES, y lo dice la FIFA, no lo digo yo, lo dicen, ahí está la misiva y la pueden revisar si ustedes quieren. 5 reuniones, 5 avisos, 5 comunicaciones, 5 advertencias, como ustedes quieran llamarlo, de que no se pueden, 1, homologar los estatutos, 2, tener injerencia, que se podían tomar injerencias, 3, que podía haber suspensiones. Por eso pregunto, ¿se pudo haber evitado esto? Yo creo que no quisieron tomar una decisión y hacerlo como dices tú. Imagínate 5 notificaciones y no reaccionaron. y también hubo... No es porque no tengan tiempo, ya sabemos, ¿verdad?, por qué ocurrió todo esto. Yo creo que La sí primera- se pudo haber hecho, sí se pudo haber evitado. La primera vez que se reúnen, días 11 y 12 de febrero del 2020, donde deja clara a la FIFA las consecuencias de una injerencia por parte de terceros. Perfecto. Y ustedes lo pueden ir a leer a la misiva, no me lo estoy inventando. Segundo llamado, siempre en 2020, 26 de febrero del 2020, 6 días después prácticamente. La FIFA supo que el Congreso salvadoreño había aprobado la ley de los deportes, ¿sí? La ley general del deporte, sin modificar ninguna de las disposiciones en ella contenidas y que se habían debatido durante la mencionada reunión, la anterior, ¿sí? Por consiguiente, la FIFA envió una carta a la FESFUT a que le avisaba de que en caso de injerencia gubernamental se le suspendería con efecto inmediato. Segundo llamado, en menos de 10 días. Tercer aviso, 6 de octubre del 2021. Representantes de FIFA, CONCACAF, FESFUT
otra reunión con el INDES, ¿sí? En las oficinas del INDES, ¿sí? Eso es lo que señala FIFA. Durante esas conversaciones, los representantes de FIFA y CONCACAF volvieron a expresar al INDES su inquietud sobre algunas de las disposiciones de la Ley General de los Deportes que se aprueba en el 2019 y que comienza a funcionar en el 2020, ¿sí? Porque comenzó a funcionar en el 2020, no en el 2019. ¿Sí? Y subrayaron que además que todas las federaciones deben cumplir con los requisitos de FIFA y la CONCACAF y aprobar sus estatutos en consonancia con ellos. ¿Sí? Por eso, fuera injerencia de terceros. Cuarto aviso. Aún con tiempo para corregir todo, 27 de abril del 2022. No ha pasado ni 3 meses en ese momento. Y ese es el cuarto aviso. ¿Sí? 4 veces en menos de 3 meses. Ahí se reunieron, segunda reunión, ¿sí? Y este fue en las oficinas del instituto, ¿sí? Del INDES, otra vez, ¿sí? Las conversaciones se centraron en disposiciones concretas del nuevo borrador de los estatutos de la Federación y la Ley General de los Deportes. ¿Se acuerdan que hace unos programas, y ayer se lo volvió a mencionar, la FESFUT había presentado y había hablado sobre un proyecto de nuevos estatutos que la FIFA estaba preparando en conjunto porque El Salvador, junto con otros 2 países de la región, eran los únicos países que no habían reformado sus estatutos como lo habían hecho los demás países en el mundo. Era algo que iba a llegar en su momento, ¿sí? Se expresó de nuevo la preocupación de los artículos de la legislación que entraban en conflicto con los estatutos de la FIFA, ¿sí? Ese fue el cuarto aviso. Y por último, el 20 de julio, que la FIFA respondió a la carta que el INDES había enviado, donde pedían que la FIFA nombrara a 2 personas para que estuvieran en la comisión normalizadora del INDES. Del INDES, ¿sí? Y que en este caso la FIFA obviamente no iba a reconocer absolutamente nada de esto. 5 avisos que acabo de leer, que está en la misiva de FIFA, y si ustedes no me creen a mí, vayan a revisar la misiva de FIFA, y está en las redes sociales de Canal 4, lean la cronología, porque esto está al inicio del comunicado. Es como una página y media. Correcto. Sí. Pregunto nuevamente, ¿esto se pudo evitar? Pregunto. Yo creo que sí, porque las partes involucradas de lo que estalla después del desacuerdo del estira y encoge estuvieron involucradas en dichas reuniones. Claro. Y si hubo una advertencia previa, 5 advertencias previas de las consecuencias que podían suceder, aún así se hizo lo que se hizo. Y ahora me toma más sentido lo que decía ayer Daniel. La sacamos barata, Daniel. La sacamos barata. La sacamos Pero barata. mira, en verdad que nos perdonó FIFA. Sí, nos hizo precio. Y la pregunta es, ¿por qué ambas partes no reaccionaron? Y fíjate que yo ¿Cuáles tengo... ambas partes, Juan? Pues sí, tanto Yo tengo... Y el INDES como la FESFUT. como la Pero la yo, FESFUT. ojo, con esta pregunta, también- Pájaro, con esta pregunta yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie. ¿Sí? Porque me parece que aquí hay complicidad de todos para Sí. llegar acá. O sea, Acá todos los sectores estamos involucrados y todos los sectores tenemos cierta Y complicidad. nadie tiene la Pero- razón y Pero aquí no quiero estamos irme de este agarrando lado partes. con eso, Pájaro. ¿Qué podía hacer la FESFUT si la FIFA, su papá, le estaba diciendo al INDES que no pueden hacer nada? Por lo menos Pregunto, dar a ¿qué podía conocer hacer la FESFUT? esas 5 notificaciones. Mire, señores, estamos acá, vamos a llegar a un punto que nos van a castigar. Y también los dirigentes de la Liga Mayor. Hombre. Si a ti te mandan 5 notificaciones, te van a decir que lo hagas, y esperas hasta una semana con la soga al cuello. Yo me hago esa pregunta, ¿por qué? ahora, ¿Por qué, Daniel? Es que ¿Por qué no me esperar a que explico. esto explotara de esta forma? yo te quiero dar... Si yo se te puede quiero- evitar, Diana. Solucionado algo. Yo te quiero dar una respuesta basada en las 2 actitudes, ¿sí? En el caso del, o sea, viendo todas esas comunicaciones, en el caso del comité ejecutivo de la FESFUT, hemos de ser bien sinceros, siguió y acató las normas de FIFA, solamente que se retrasó en la reforma de sus estatutos propios, siguiendo las reglas de FIFA tal como debía de hacerse y como FIFA le estaba notificando que lo hiciera. E INDES, al tratar a su vez de notificar a FESFUT y a FIFA de que debían adecuar, homologar era la palabra primero, adecuar a
la nueva Ley General del Deporte, lo que estaba sucediendo era algo mucho más complejo, porque iban creando una figura de convertirse en ente regente total del deporte sin darse cuenta o sin siquiera imaginar o planificar todo el daño que podía llegar a causarles al momento de implementarlo, no sé si sin darse cuenta, porque operativamente. Ya estaban al tanto. Yo te estoy dando esto como lo que vimos y como lo que pasó. O sea, unos actuaron obviamente con negligencia y los otros actuaron creyendo que la situación iba a pasar de largo y que no iba a haber ningún problema. Por eso decimos, yo creo que acá todos los involucrados tienen cierta complicidad. Todos tenemos complicidad. Y en medio de todo eso hay una brecha en la cual los salvadoreños nos seguimos dividiendo más día a día con cada una de las decisiones que hay que tomar. Y ojo, incluso los medios de comunicación tenemos que ser autocríticos porque no anunciamos absolutamente nada. Nosotros no anunciamos nada, nosotros no le presentamos nada a la opinión pública para señalar que hubieron 5 reuniones previas, que esto era una crónica de una muerte anunciada. También nosotros tenemos complicidad en eso. Esas 5 notificaciones, mucha gente que desconoce. Claro. Sí, yo por ejemplo no sabía que eran tantas. Sí, igual. Y creo que lo comenté con vos ayer. Según yo era un par de notificaciones, pero imagina desde cuándo vienen. Desde el 2020. Es que esto nace exactamente desde el 2020, porque en el 2020 se aprueba en 2019, pero en el 2020 entra en vigor, es donde entra en vigor, porque incluso le hicieron, y el presidente de la República le hizo algunas observaciones todavía, para después sancionar y publicarla en el diario oficial. Que aparece publicada en el diario oficial el 17 de febrero todavía del 2021, pero ya tenía vigencia previa por autorización presidencial. Ahora, en parte de los medios de comunicación también hay que tener, digamos, muchísimo cuidado con la cuestión esta del sesgo de la opinión, porque al haber una brecha, como es muy lógica, están los que patean para allá y los que patean para el otro lado. Correcto. Todos tenemos derecho de tener nuestra forma de pensar, es algo que está en la Constitución garantizada, y por lo menos libertad de expresión hasta hoy en la mañana había en nuestro país. Pero lo más importante es que como medios de comunicación tenemos que tratar de ser lo más objetivo posible para tratar de describir qué es lo que está pasando. Y por eso dejamos claro, no estamos ni del lado de la Fast Food ni del lado del INDES. ¿Sí? Nosotros estamos contándole a ustedes lo que ha pasado durante este último tiempo, desde el 2020 viene esto. Por eso digo, era una crónica de una muerte anunciada, que menos mal no fue una muerte como tal para El Salvador, porque yo creo que incluso la FIFA se imagina y dice, bueno, una sanción y podría ser incluso peor para El Salvador. Nos tuvieron compasión. Porque realmente no estamos bien futbolísticamente hablando y esto iba a alimentar a que estuviéramos peor. Ahora, hablemos de caminos y de soluciones, porque hay 2 simples caminos, damas y caballeros. Ustedes dirán en su casa cuál ven ustedes más factible. Nos puede compartir a través de nuestras redes sociales, @lapolémica_tcs. Nos puede explicar en nuestras redes sociales personales si usted se siente más cómodo. ¿Cuál de los 2 caminos es el más factible? Primer camino, ¿sí? Todos los caminos llevan a Roma, dicen. ¿Sí? Primer camino, bueno, es que entre la Asamblea Legislativa, haga reformas, ¿sí? Haga reformas a esa Ley General de los Deportes para que se reconozca, y el INDES también reconozca, a la Fast Food como una entidad autónoma para que no tenga problemas jurídicos. Porque, ojo, damas y caballeros, el problema del fútbol nacional es tan simple como decir que es un problema jurídico. No hay ningún otro problema, es un problema netamente jurídico. Por ende, si la Asamblea entra, hace reformas y se reconoce a la Fast Food como un ente autónomo, no tendría esos problemas jurídicos y ya nunca más va a volver a tener problemas y va a seguir todo bien. Y eso se puede hacer por medio de una adenda al solo documento. déjame terminar el segundo punto y después explicamos los pormenores de cada uno. El segundo punto, la segunda alternativa, que acá lo tengo anotado, pasa porque FIFA, la Fast Food, adapten sus estatutos a la Ley General de los Deportes. Son 2 simples caminos, llanos caminos. Y yo pregunto ahora entonces, ¿cuál es el camino más factible? 1, ¿cuál es el camino que debe tomar la estructura nacional? Espérate, la segunda era que FIFA adaptara los estatutos los a la Ley estatutos, General de los Deportes, pero no lo puede hacer saltándose la autoridad de la Fast Food.
No. ¿Cuál autoridad de la FESFUT? La FESFUT no puede, que la readecuar los estatutos. La FESFUT tiene que hacer lo que diga FIFA. FIFA puede readecuar los Pero estatutos. aunque FESFUT no esté de acuerdo. No, es que es orden de tendrían que las FIFA. tres Es que partes FIFA estar de manda, acuerdo. FESFUT, Diana. FIFA le da la orden No, FIFA que yo manda. a la entendía que federación. FESFUT tenía que adecuar los estatutos con el INDES, con la Ley Sí, General de los Claro, Deportes. pero los Claro. estatutos de Los estatutos FESFUT son son de aprobados FIFA. por FIFA. Es más, en toda la comunicación de FIFA le está pidiendo constantemente, por favor, terminen las reformas a su reglamento Porque es un interno proyecto que está en todo el mundo, esas reformas Correcto. de estatutos de FIFA. acuerdo a los estatutos de FIFA. En ningún momento abre la ventana a que tengan que ver nada con el INDES, con la adecuación de lo del INDES. El primer camino que tú decís requiere nada más de una adenda, pero Discúlpame, para mí es un único camino. Les acabo de dar dos, porque son los dos posibles. sí, pero el segundo es utópico. Pero el segundo es utópico. El ¿no? segundo, FIFA ¿cómo no va a va- cómo va a readecuar pasar sus eso? estatutos por un país. Claro. Para un país ¿Cómo no va va a pasar readecuar. eso? Y para un país que ni siquiera figura tanto en su mapa, o sea, no va a pasar. FIFA país no que va vale a readecuar Y ojo, en su misiva lo ha dejado claro. En su misiva lo ha dejado clarísimo. No van a homologar los estatutos a la Ley General de los Deportes. Entonces Simple. el camino Por es el ende, primero, Nelson. Tachando, ¿sí? Tachando por por deducción, método de descarte. por método de descarte, queda un camino. Claro. Un tan solo camino. Y no han habido casos, en los que se ha hecho el segundo Con punto el COE se en hizo. otros países. No, acá en el país con el COE se hizo. Pero, Se pero en adecuaron. otros Pero países es otra- en los que FIFA Claro, adecue los Es otro, estatutos pero se adecuaron. Sí. con las leyes del gobierno. No han habido en otros casos en No, otros países. en la gran mayoría, o sea, en todos los países existe una asociación o federación nacional de fútbol y se maneja, si está suscrita a FIFA, bajo los estatutos Ojo. de FIFA. Ojo, acá hay una línea muy delgada, Diana. En todos los países hay un INDES, pongámoslo así. En todos los Sí, países hay un la parte INDES. gubernamental. Eso está claro. Ujú. Hay una ley general de los deportes. En todos los países hay una ley de deportes. En todos los países, eso es cierto. ¿Sí? Existe ley de deportes. Pero en todos los países se reconoce que quien está adscrita a FIFA es un ente autónomo. Porque responde a FIFA, no le responde a nadie más. Que la ley general, que en algún momento se pueden adecuar algunas cosas a la Ley General de los Deportes, está claro que se pueden adecuar las cosas a la Ley General de los Deportes, pero no debe haber riña entre estatutos y artículos de ley. O sea, tienen que cajar Que bien. entiendo que El en punto Venezuela es- sucedió algo similar. El punto que es se fusionó. autónomo, que la FESFUT debe ser reconocido como un ente autónomo, que no debe tener injerencia, porque incluso en algunos países la FIFA no ve mal que la ley, que el gobierno nacional haga auditorías. No ve mal en ese Y sentido. eso lo dice también. Ahí Eso lo dice, ahí está de Ahí acuerdo. lo dice. Ahí Ellos lo dice, son- que no tiene problema. No tiene problema en eso. Pero volvemos a lo mismo. No puede haber injerencia. Y ahí están esos 3 artículos que son los que más riñen con los estatutos de la FIFA. Claro, ahí la cuestión, digamos, importante de hacer dentro de todo esto es llegar, digamos, a un punto intermedio que tenga que ver, que pueda desarrollarse, y yo sí conozco casos donde se ha hecho. Por ejemplo, que el INDES, voy a sacar el caso de Uruguay por conocerlo, hay una cuestión que se llama OFI, que depende del gobierno, que es Organización del Fútbol del Interior, y hace que los equipos, los clubes del interior, hagan desarrollo de torneos menores, o sea, de 8, 11, 15 años, 17, y hay visoría constante de los equipos de las 3 divisiones profesionales para que estos jugadores nutran Funciona como semillero. sus filas. Pero son dos cosas totalmente Sí. diferentes. O sea que el gobierno se encargue a través de su Secretaría de Juventud y de Deportes, o por medio de un OFI, como le llamen, etcétera, etcétera, de impulsar el desarrollo de la juventud desde ese punto de vista. Y que eso posteriormente, mediante los mecanismos que se establezcan en un común acuerdo, pasen a formar parte de ligas mayores, selecciones juveniles, todo eso. Y eso le haría mucho bien a ambas partes. Pero eso es similar a las AFAS, ¿no? Sería similar a las ADFAS Porque si nos ponemos a Las pensar. AFAS, de eso se trata, de crear semilleros para
Correcto. La idea fundamental es, se hace específicamente, yo ayer te decía, la cantidad de gente que tienen como capacidad de votación las AFA y la cantidad de delegados que tienen también como miembros permanentes del comité ejecutivo. Acá la cuestión es del diente al labio es muy simple. ¿Sí? Del diente al labio es muy simple. Son los dos caminos, método de descarte, un camino. Porque en el otro, que ya mencionábamos, que la FESFUT con FIFA adecúe en sus estatutos hacia una ley, lo vemos casi imposible, porque al final estaría entonces adscrita la FESFUT a dos entidades diferentes, al INDES, Sí. y bajo la jurisdicción del INDES y bajo la jurisdicción de la FIFA. Es algo imposible. No, pero... Por ende, tienen que llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque la FESFUT, la FIFA no permite que se cambien sus leyes, ¿sí? Porque se interpreta como una injerencia, pero del otro lado, el INDES quiere que se haga cumplir la ley sí o sí. Por ende, se tienen que llegar a acuerdos, porque si no se llegan a acuerdos, la FIFA en algún momento puede tomar pie y decir, ok, me retiro de El Salvador. ¿Sí? Así de fácil. Pero Entonces, de eso se va a encargar la comité La de comisión. regularización. tiene un año para hacerlo. Lo que pasa es que si una parte trabaja y la otra no quiere, No o vas a si llegar esta a sí ningún quiere lado. y la otra no quiere, es cuestión de abrirse y es cuestión de llegar a acuerdos. Va a haber Mira, que Nelson, ceder. yo creo que la primera, yo creo que esa es la única. Es la única y todo está que haya voluntad de hacerlo. Hombre. Claro. Si solo ese camino tenemos, y tú ves en los otros países, se han dado casos bien aislados, hombre, si todos los países están sometidos Claro. a los estatutos de la FIFA y no interfiere, no hay injerencia de los Han gobiernos. habido casos que sí han habido. No, por eso te digo, injerencias, sí. pero son Correcto. aislados. Si Correcto. vos ves todo el mundo, dejan que las federaciones trabajen y no hay ningún problema. Ahí tenemos los caminos, Sí. ahí tenemos el camino, si usted lo prefiere. Coméntenos a través de nuestras redes sociales qué piensa, por cuál nos tenemos que ir, si solo existe un camino, si es el primero, si es el segundo, porque es un tema interesante. Por el momento, seguimos esperando que se instale este comité de regularización para ver cómo va a funcionar todo dentro de los próximos 12 meses. Pueden ser menos de 12 meses. Si el comité logra las tareas que se le han encomendado antes del tiempo, perfecto, mejor. Vamos a esperar, vamos a ver qué información sigue saliendo durante la semana para estarla compartiendo con todos ustedes, ver la posibilidad que vamos teniendo, ver los descartes que vamos teniendo, ver si hay comunicación entre las partes, porque al final, lo decíamos ayer y lo seguimos manteniendo, los que más se ven perjudicados son los que están abajo. Las familias que viven de esto, pero sobre todo los jugadores también, que siguen pidiendo a gritos que alguien los escuche y que alguien los tome en cuenta. Así que vamos a estar pendientes, siga con nosotros en la polémica, pero antes vamos a hacer un corte, no nos cambie.